Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Uno de los fenómenos más interesantes de los últimos años en Colombia en la investigación científica es lo que tiene que ver con el desarrollo de mecanismos robóticos y sobre todo mecanismos robóticos que pueden ser utilizados para la desactivación de minas antipersona. Este asunto ha tenido, digamos, una evolución muy importante desde el desarrollo de mecanismos que utilizan ondas explosivas, ondas sonoras para desactivar mecanismos de sistemas de minas antipersona, hasta los robots terrestres y los sistemas terrestres que se desplazan a través de orugas, ahora a una propuesta novedosísima que es la del desarrollo de robots aéreos. Para entender cómo funciona esta investigación y para mirar cuáles son sus alcances y sus propuestas novedosísimas, hablaremos hoy con Julián Colorado. Julián David Colorado Montaño, ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana, con sede en Cali, Colombia. Es PhD y Magíster en Robótica y Automática de la Universidad Politécnica de Madrid en España. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Realizó investigaciones en robótica aérea, control no lineal, robots cooperativos, robótica vía inspirada y diseño eficiente de robots en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, realizó investigaciones sobre dinámica y mecánica de fluidos, análisis aerodinámico en túnel de viento, biomecánica y cinemática de vuelo de murciélagos en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Recibió mención de honor cum laude en el título de doctor en robótica de la Universidad Politécnica de Madrid y obtuvo una beca de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial de España. Bueno, Julián, hay un tema en el que te has metido y es el tema de los robots en relación con las minas, pero las minas antipersonales. ¿Pero por qué con las minas antipersonales? ¿Qué te lleva a trabajar en esta área? Bueno, ahora en Colombia realmente hay una problemática social muy importante con la cantidad de vidas que se pierden a causa de las minas antipersonales. Y bueno, nuestra obligación como... Pero esos son los últimos 30 años, Julián. No, claro, exacto. Esto es una problemática muy compleja y realmente ahora con el avance de la tecnología la idea es, bueno, ¿cómo podemos aportar con una pizquita de tecnología para poder mejorar esta problemática? O sea, erradicar realmente las minas antipersonas que quedan descuidadas en un terreno cualquiera a nivel nacional. Hay varios grupos que han trabajado en robótica y en desactivación de minas antipersonales. Había un grupo, no recuerdo el nombre, que además trabajaba con ondas y la desactivación por ondas que además eran manipuladas a través de teléfonos celulares para poder desactivar minas quiebrapatas. Pero ¿qué es lo que de verdad está funcionando en este momento para hacerlo? Bueno, los métodos que hay ahora son métodos muy caseros, por decirlo así, poco convencionales, muy rústicos. Y la idea es un poco sofisticar estos métodos, ¿vale? Y hacer que menos humanos estén involucrados en el proceso de detección y que sean realmente pues, máquinas o mecanismos artificiales los que lleven a cabo esta labor pues, para disminuir efectivamente el riesgo que hay en detectar una mina. Entonces, lo que se usa normalmente son perros, utilizando el olfato para poder detectar los explosivos que tienen estas minas, o incluso los mismos soldados con campos electromagnéticos, etcétera. Pero la idea es empezar a reemplazar el campo electromagnético es este dispositivo que es algo recto que lleva un aro y empieza a detectar. Exactamente, entonces crea un campo alrededor de esto y puede detectar una mina en un rango muy pequeño de espacio. Pero sobre todo si son minas metálicas, pero si son minas, por ejemplo, de explosivos plásticos, ¿qué pasa? No serviría. Entonces, en el caso, esa es una gran problemática. Muchas de las minas que hay abandonadas en terrenos por ahí son artesanales. Están hechas, por ejemplo, de latas de atún o en bolsas plásticas, etcétera. Por lo tanto, no pueden ser detectadas con estos aparatos. Entonces, la idea es, bueno, cómo poder mejorar esto y crear mecanismos que permitan una identificación mucho más robusta de una mina. ¿Qué existe hoy en el uso en Colombia para la desactivación de minas antipersonales? Realmente, en operación no existe nada. O sea, la activación... los recursos que hay para llevar a cabo la detección y desactivación es completamente humana o incluso con animales. Entonces, existen prototipos, ciertos robots que intentan de manera autónoma llevar a cabo este proceso, pero todavía no están en operación. Son prototipos, están
todavía siendo probados en campos estructurados, y la idea es, bueno, cómo mejorar las técnicas para poder llevar a la realidad estos mecanismos. Ahí, Julián, lo que estás diciendo es que la experimentación que se ha hecho en la última década no ha tenido un impacto directo sobre la desactivación de campos minados. Es correcto, o sea, se ha avanzado muchísimo en metodologías, cada vez los sistemas son más inteligentes, más autónomos. Pero no logramos pero concretar todavía esto no todavía hemos, en dispositivos tecnológicos específicos. Exactamente. ¿Y por qué razón esto no logra, digamos, desencadenar una estructura tecnológica específica? Bueno, lo principal es la inteligencia. Los sistemas de hoy en día mecánicamente pueden estar dotados de muchos sensores, tener mucha instrumentación, etcétera, pero les hace falta dotar esa cierta inteligencia para que sean cada vez más autónomos. Entonces ya poner una máquina en un terreno para hacer una detección inteligente de una mina, etcétera, pues habría que embeber a la máquina ciertas capacidades de decisión o de análisis, y eso es lo que ha restringido un poco que estas máquinas realmente estén a la par con las funcionalidades humanas, por ejemplo. Se habla de un dispositivo que se conoce como Arcadio. ¿Qué es Arcadio? Bueno, Arcadio es una iniciativa de la Universidad Javeriana del grupo de CIRP, de Inteligencia y Percepción en Robótica, y la idea es desarrollar un sistema, una plataforma móvil, tipo un carrito, con un manipulador, una pinza que sea capaz de coger un objeto y levantarlo, ¿cierto? Y dotar a esta plataforma o a este robot terrestre de sensores como detectores químicos, cámaras, láser, etcétera, para poder recorrer un terreno, un área específica con ciertas minas y que pueda detectar una mina. Creo que lo podemos ver en un BTR y lo podemos ver en una nota. Claro. Veamos la nota y veamos el BTR en el que se explica qué es Arcadio. El Grupo CIRP, Grupo de Investigación en Robótica de la Facultad de Ingeniería, ha venido trabajando durante las últimas 2 décadas en el desarrollo de robots, plataformas robóticas, para el apoyo en tareas de inspección y rescate. En esta línea, hace un par de años, se empezó a desarrollar una plataforma de robot terrestre llamada Arcadio, con el fin de asistir en labores de detección de minas antipersona. Entonces, la idea es poner esta plataforma dentro de un campo minado y mediante técnicas de visión y otro tipo de sensores poder hacer la detección y posible desarme de una mina antipersona. Si se ven las estadísticas, el tema de minas antipersona en el país es un tema muy complicado debido al conflicto interno que tenemos. Comúnmente las Fuerzas Armadas utilizan métodos no muy poco seguros para la detección y el desarme de este tipo de aparatos, poniendo en riesgo las vidas no solamente de personal del ejército, de soldados, sino también vidas de civiles que de pronto pueden entrar en un terreno minado. Entonces la idea es cómo aportar desde la perspectiva robótica con una serie de plataformas de robots que sean capaces de hacer esta detección de manera automática y así evitar poner vidas en riesgo. Analizando un poco las capacidades que tiene un robot terrestre como es Arcadio, nos dimos cuenta que realmente se necesita, para poder tener una fase de desarme robusta, primero hay que tener la fase de detección completamente resuelta. Y para asegurar que esta fase de detección sea mucho más segura a la hora de realizar una tarea de este tipo, creemos conveniente el uso de robots aéreos que sean capaces de hacer una predetección antes de que el robot terrestre entre en acción. ¿Por qué un robot aéreo? Precisamente porque puede sobrevolar un terreno minado, no se corre riesgo de activar ninguna mina y el robot sí que puede hacer una cobertura mucho más rápida del terreno y dar una información previa antes que el robot entre a dicho terreno, el robot terrestre entre a dicho terreno para hacer la desactivación. Bueno, Julián, con base en esta nota hay una pregunta que es necesario hacer. Por ejemplo, bueno, ahora nos aclarabas que esto no ha sido tampoco utilizado en el terreno, es una fase experimental. Con algo que se lograba ver, y es que las minas normalmente están en terrenos quebrados, en terrenos que no son parejos, que muchas veces estos robots no son muy aplicables porque requieren un terreno más o menos homogéneo para poderse desplazar. Ya hay ahí, digamos, un primer
digamos, problema para poder ser utilizados. Pero adicionalmente las ondas explosivas de las minas, dependiendo de la cantidad de explosivos, la capacidad y lo sofisticado de la mina, pues puede ir de los 5 metros hasta los 50. ¿Qué hacer con este tipo de dispositivos robóticos? Bueno, la idea precisamente es incorporar robots aéreos y un poco intentar eliminar ese problema de una posible detección y también del tipo de terreno que complica un poco la navegación de un robot terrestre. Entonces, por ejemplo, si un terreno tiene una inclinación muy pronunciada o tiene muchos obstáculos en él, la navegación del robot terrestre efectivamente se va a ver complicada, se va a ver afectada. Y es posible que falle en una detección y pueda activar sin querer una mina y puede poner en peligro o en riesgo la misión a desarrollar. Entonces nuestra idea es, bueno, ¿qué pasa si reemplazamos o no reemplazamos, complementamos al robot terrestre e incluimos una fase de predetección utilizando robots aéreos que no van pisando el terreno, van precisamente sobrevolando el terreno, no importa qué tipo de estructura o de terreno sea, y no habría esa problemática o ese peligro de explotar una mina en el proceso de detección. ¿Qué pasa o qué sucede en los países que tienen un alto desarrollo tecnológico pero que tienen un problema de minas durísimo, como por ejemplo en Corea del Sur frente a Corea del Norte, cuya frontera está completamente minada, pero los surcoreanos han trabajado en una serie de aplicaciones de tecnologías militares importantes? ¿Allí hay un dispositivo, digamos, robótico frente a estas minas antipersonales? Bueno, no estoy al tanto porque bueno, la información que se pueda intentar extraer de los coreanos es un poco compleja. Sé, por ejemplo, en Japón sí que tiene flotas de robots para otro tipo de labores de servicio. Lo vimos claro cuando en la tragedia en las plantas nucleares. Ellos sí que han empezado a utilizar robots para ser utilizados en entornos reales, ¿cierto? En el caso de los coreanos no estoy muy seguro de qué tecnologías se están utilizando y si están utilizando específicamente robots. Yo creería que sí. Hoy en día la robótica aérea, los UAVs, que son los vehículos aéreos no tripulados, están muy extendidos. Su uso es muy sencillo porque se ha venido desarrollando tecnología militar muy avanzada en las últimas 2 décadas. Yo creería que pueden tener ciertos robots aéreos para hacer detección de minas, pero no estaría muy seguro de exactamente qué tipo de robots. Vamos a esta pausa, Julián, y ya nos sigues contando. Estamos hoy en el debate de la ciencia conversando con Julián Colorado sobre robots aplicados a el desminado. Julián, algo, digamos, que parece importante, si bien no tienes información de Corea, pero es cierto que en muchos países que tienen una capacidad tecnológica avanzada, los robots cada vez se utilizan más. ¿Qué país conoces, de qué información tienes de alguien de un país que utilice dispositivos robóticos contra minas antipersonales? Bueno, sin duda alguna el más importante es Israel. Israel ha venido desarrollando cierta tecnología robótica precisamente para resolver este problema. La gran mayoría de flota de robots que ellos utilizan también son terrestres. Son robots con ruedas que deben ejercer una misión en un terreno plano. Entonces eso también complica las labores de navegación sobre todo y restringe pues, el uso de estos robots a otro tipo de terrenos que no sean planos y que cumplan ciertas características de este tipo, ¿no? ¿Esto es solo para minas antipersonales o también para todo tipo de explosivos? Podrían utilizarlo para otro tipo de explosivos, es decir, inspección, por ejemplo, si se tiene un edificio o algo así que está tomado por hostiles y quieren primero hacer una inspección previa, analizar con cámaras qué hay dentro, etcétera, pueden enviar robots de este tipo, no solamente para terrenos minados. O sea que la posibilidad de acción de estos robots en diferentes actividades de este tipo pues es muy amplia. ¿Qué hacer? Bueno, ya has mencionado varias veces que es necesario migrar a un tipo de modelo robótico más avanzado y has hablado de los robots aéreos. ¿Qué son los robots aéreos? Bueno, los robots aéreos, por sus siglas en inglés, la gran mayoría se conocen como UAVs, que eso viene del inglés de Unmanned Aerial Vehicles, que es como vehículos aéreos no tripulados de pequeña escala, que imitan, por ejemplo, un helicóptero, un cuadricóptero, etcétera. Entonces la idea es, bueno, tener estos aparatos que son capaces de volar, tienen una autonomía más o menos de 15 a 20 minutos, dependiendo pues de su envergadura y su tamaño, y que incorporan una serie de sensores
a bordo y que son capaces de volar con una misión predeterminada de manera autónoma. ¿Qué estás planteando de parte de tu investigación para responder a esta, digamos, migración de modelo robótico? Nosotros estamos ahorita abarcando el tema de cómo poder utilizar un robot aéreo no convencional. Cuando me refiero a no convencional, es precisamente migrar de estos sistemas artificiales que todos conocemos, como el helicóptero, que tiene rotores y aspas para generar la sustentación y poder volar, y migrar a sistemas que se inspiren en la naturaleza. Miremos qué mecanismos en la naturaleza, voladores, pájaros, insectos, etcétera, nos pueden inspirar para diseñar plataformas artificiales que se asemejen un poco más a las que encontramos en la naturaleza. ¿Y qué has encontrado? Pues empezamos con un estudio de estos especímenes, tanto pájaros, insectos y murciélagos. Y empezamos a analizar sobre todo el murciélago, porque es uno de, bueno, primero es el único mamífero que tiene la capacidad de volar, ¿cierto? Sus alas tienen una complejidad mucho más sofisticada que los pájaros, y por ende pueden volar con mucha mejor eficiencia. O sea, consumen menos energía que cualquier pájaro. ¿Vuela con más eficiencia que un pájaro? Correcto, correcto. O sea, consumen menos energía para poder hacer maniobras de vuelo. Es decir, el caso más representativo es un colibrí. Por ejemplo, un colibrí, para poder hacer vuelo sostenido, como un helicóptero, o sea, quedarse en una sola posición, tiene que aletear sus alas aproximadamente 60, 70 veces por segundo. Entonces, eso demanda un consumo de energía muy importante si se quisiera hacer un robot que se asemeje al colibrí. El murciélago, por ejemplo, también puede hacer vuelo estacionario, cosa que los pájaros, otro tipo de pájaros, excepto el colibrí, no son capaces de hacer, quedarse en un punto suspendido. Pero el murciélago tan solo aletea 8 o 10 veces por segundo las alas. Estamos hablando de más o menos 10 veces menos y logra mantenerse con una masa similar en el aire. Entonces esto nos llamó muchísimo la atención porque, claro, el tema de la energía es vital para poder desarrollar máquinas eficientes que puedan durar más y realizar una misión con mucha más robustez. ¿Qué tipo de murciélagos han visto? Bueno, especies hay un montón. Nos interesa mucho sobre todo el rango de masa, es decir, y de tamaño de envergadura de las alas, algo que sea pequeño, más o menos unos 50 a 1 metro de envergadura de las alas, de punta a punta, y con una masa que no supere los 200 gramos. Entonces la idea es ver... ¿Pero hay murciélagos que tengan alas de punta a punta de 1 metro? Sí, claro. De hecho, hay unos en Australia que se llama megabats, y estos murciélagos tienen incluso hasta 2 metros de envergadura. Inmensos. Inmensos. Entonces los hay de todos los tamaños, desde pequeñitos, 20 centímetros. Pero no son, estos no son, los de 2 metros no son murciélagos que se alimentan de frutas y cosas parecidas. No, sí, se alimentan de frutas. ¿Ah, sí? Sí, correcto. Pero un poco asustadores. Asustadores, sí. Uno los puede encontrar, bueno, aquí en Colombia no existen de ese tamaño, pero en Australia sí que los hay, son muy comunes y se llaman, sí, se denominan megabats. ¿Y la masa corporal? De estos más grandes tienen aproximadamente 1 kilo, entre 1 y 2 kilos de masa corporal. Bueno, todo esto está explicado en la nota que tenemos a continuación, ¿cierto? Correcto, sí. Bueno, veamos la nota. Los quirópteros, conocidos comúnmente como murciélagos, son un orden de mamíferos placentarios cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas, lo cual los convierte en los únicos mamíferos con la capacidad de volar. El ala del murciélago es una membrana delgada denominada patagio, que está sostenida por el alargamiento de los huesos de la extremidad anterior. La unión del patagio con el cuerpo se da a lo largo de la línea media del tronco y en varias especies se extiende entre ambas extremidades posteriores y la cola. Su fisonomía articulada le permite modular o cambiar la forma de esas articulaciones, dándole la facultad de volar a velocidades relativamente lentas, con gran maniobrabilidad y en muchos casos realizar vuelo estacionario. Existen aproximadamente 1100 especies de murciélagos, de las cuales más de la mitad conocidas se orientan y cazan por medio de la ecolocación, lo cual consiste en la emisión de sonidos de alta frecuencia, ultrasonidos, que después de chocar con los objetos se reflejan a modo de eco y son captados por las orejas del murciélago. Al igual que el sonar, este sistema los capacita para conocer la posición, la distancia relativa e incluso el tipo de objetos que hay a su alrededor. El murciélago de esta manera puede volar en total oscuridad,
y podría afirmarse que es capaz de ver acústicamente. Bueno, Julián, estos murciélagos poco impresionantes, por decirlo de alguna forma, has dicho que tienen una gran eficiencia al volar. ¿Cómo traducir este esquema, esta, digamos, estructura anatómica a un robot? Bueno, lo primero es analizar y responder a la pregunta cómo logran volar, es decir, cómo esas alas articuladas, que tienen muchas articulaciones, ¿cierto?, que se asemejan mucho a nuestros brazos y manos, cómo logra generar sustentación un mecanismo de este tipo. Entonces la idea es analizar desde el punto de vista aerodinámico cómo mediante la modulación de estas articulaciones los murciélagos pueden generar sustentación para volar. Entonces, el primer punto es analizar su biomecánica de vuelo. Es decir, esto es para superar, entre otras, que se utilicen hélices o motores de rotor. Correcto, exactamente. Sí, porque en la naturaleza vemos que no existe ningún mecanismo biológico que tenga rotores. O sea, esto es un invento humano, artificial, los helicópteros, etcétera, y la idea es un poco alejarse de esa línea y empezar a innovar, intentar imitar sistemas mucho más sofisticados e eficientes como lo son el de los murciélagos. Bueno, ¿y cómo entonces vas a lograr con esta, digamos, adaptación de una estructura de vuelo con alas articuladas a un robot? Bueno, entonces, perdóname, lo más parecido que tenemos o que hemos visto, por lo menos del público en general, son los aviones y las alas son fijas. Sí, exacto. Lo primero es mirar qué tipo de actuadores o motores debemos utilizar para lograr que las alas se muevan. Y cuando se mueven no me refiero solamente al aleteo, sino también a su proceso de contracción-expansión, para poder modularlas muy parecido a los murciélagos. Porque parte de esa eficiencia es precisamente cuando el murciélago se encuentra aleteando en el ciclo de su vida, o sea, las alas van hacia arriba, las alas deben contraerse para reducir el área y por ende disminuir la fricción que hay con el aire. Y todo lo contrario, cuando las alas se encuentran en el ciclo de bajada, la idea es expandirlas para generar la mayor cantidad de área y así generar mayor sustentación de vuelo. Entonces, mediante este proceso de contraer y expandir las alas en función del aleteo, es que podemos nosotros mejorar la eficiencia. Entonces, la idea es mirar qué tipo de actuaciones o qué tipo de mecanismos de actuación podemos utilizar para este propósito. En esa estructura de digamos, buscar un vuelo a través de las articuladas, ¿qué va a sustentar la producción de...? ¿Con qué energía se va a mover? Listo. Entonces primero necesitamos implementar algo como sería unos músculos artificiales. Es decir, nuestras articulaciones se mueven precisamente porque hay músculos que se conectan a las articulaciones de cada o joint, que se llama en inglés. Y la idea es decir, bueno, ¿cómo podemos utilizar actuadores que se asemejen a los músculos y que permitan la rotación de una articulación? Entonces, indagando un poco, hay unos materiales artificiales que se denominan SMAs. Estos materiales, su traducción en español sería como aleación de memoria conforma. Y estos son pequeñas fibras de una aleación de dos materiales que es níquel y titanio. Estas fibras, hagan de cuenta, es como un cabello humano. ¿Listo? Y a partir de que se aplica una entrada de corriente eléctrica, este material es capaz de contraerse y después, sin aplicar ninguna corriente eléctrica, vuelve otra vez a recuperar su longitud inicial. Entonces, funcionan como fibras musculares. Entonces, si podemos utilizar estas fibras o un arreglo de muchas fibras conectadas en paralelo, su función sería muy similar a la de un músculo biológico, donde por medio de una señal de corriente eléctrica, pues estas fibras se contraen y permitirían el movimiento de una articulación. Entonces, por ahí vamos a atacar la problemática de movimiento. Del movimiento de las alas. De las alas. ¿Y con qué se va a sustentar todo el aparato del robot? Pero eso me lo explicas al regreso, ya volvemos, estamos con Julián Colorado hablando sobre sistemas robóticos aplicados a el proceso de desminado. Pero Julián, la energía que se utilizaría sería básicamente energía eléctrica, o sea, si no se utilizaría, por ejemplo, energía fósil. No, sí, eléctrica. Eléctrica porque hoy en día es mucho más fácil generar baterías muy pequeñas, de bajo peso, y esto es esencial pues, para un robot aéreo. ¿Por qué resultaría más eficiente? Es que no alcanzo a entender aún, digamos, ciertos elementos del modelo del murciélago comparado, por ejemplo, con una serie de robots que fueron desarrollados a finales de los 90 y que hoy se utilizan mucho en muchos lugares para tomar imágenes o para tomar sonidos, que son estos robots pequeñitos, modelo insecto,
bueno, de hecho ya han aparecido incluso como juguetes, el que imita a la cucaracha, que va por ahí, etcétera, pero que realmente aparecen para usos civiles como un juguete, pero que en usos de seguridad y defensa tienen que ver con mecanismos para captación de información. ¿Por qué es más eficiente el modelo del murciélago que, por ejemplo, el de los insectos? Bueno, básicamente hay dos razones principales del por qué robots del tamaño inspirados en los insectos todavía no pueden ser utilizados, o hay una barrera muy grande para poder ser utilizados en labores ya serias, como la que estamos hablando de la detección de minas. La primera es el tamaño. Entonces, entre más pequeño sea la plataforma, pues se requiere de electrónica, de componentes electrónicos mucho más pequeños y que tengan la misma capacidad de procesamiento. Entonces, a medida que va aumentando la tecnología o va mejorando la tecnología, cada vez estos dispositivos se van haciendo más pequeños y esto eventualmente permitirá en un futuro cercano que estos dispositivos pues podrán ser utilizados en esa área. Pero de momento no es posible, de momento estos dispositivos tienen muy poco, no pasan de ser juguetes, tienen muy poco poder de procesamiento, no son capaces de tener una batería a bordo, por ejemplo, siempre están conectados a una fuente externa y tienen muy poca capacidad de carga. Por lo tanto, intentar meter todo tipo de sensores, cámaras, se complica mucho. Y la segunda razón, pues también por ser muy pequeños, ya para que hagan misiones en exteriores donde hay perturbaciones de aire, etcétera, pues esto dificultaría mucho su navegación. Una corriente de aire podría llevárselos fácilmente y no podrían mantenerlos uno en una posición determinada. Entonces, por eso la idea del murciélago es, bueno, esto tiene ya es una masa mucho más importante, considerable, un tamaño considerable, donde el viento, hasta cierto límite, no afecta mucho su navegación. Entre las cosas que has mencionado los temas más importantes de la tecnología contemporánea, que es el asunto del desarrollo de las baterías. De hecho, gran parte de los procesos de movilidad en mecanismos automotrices no se han podido, digamos, popularizar, porque todas las baterías siguen teniendo problemas graves de almacenamiento de energía, de rendimiento de esa energía almacenada, e incluso de la capacidad del espacio que ocupan las baterías, que sigue siendo todavía muy grande, muy inmenso y podría ser miniaturizado. Pero cuando lo pones en términos de los robots, esto quiere decir que estamos todavía lejos de ver desarrollos reales o aplicados del tema de las baterías. Sí, todavía queda un camino por recorrer. Ahora la industria automotriz, por ejemplo, está aportando mucha tecnología y muchos recursos para mejorar y perfeccionar el uso de baterías. De hecho, los carros eléctricos precisamente utilizan baterías, celdas de baterías, para poder almacenar energía durante un tiempo. Pero lo que has comentado es esencial, todavía siguen ocupando un espacio y un volumen muy considerable. Entonces, si estamos hablando de microrobots o sistemas robóticos pequeñitos, donde el espacio y la capacidad de carga es fundamental, pues ahí sí que habría todavía un camino muy importante que recorrer en temas de miniaturizar aún más las baterías, pero algo muy importante, no solamente es volverlas más pequeñas, sino que tengan una densidad de potencia importante, es decir, que la cantidad de energía que puedan dar durante una hora sea aún mejor que las que existen hoy con un tamaño razonable. En ese contexto de los cambios tecnológicos para poder hacer que el robot sea eficiente, ¿estamos todavía en una fase exploratoria, una fase todavía especulativa? Yo creería que no tanto especulativa, porque sí que hay los fundamentos tecnológicos para hacerlo, pero todavía no hay los materiales para llevar a cabo o transformar esa teoría en algo tangible. Siempre en el desarrollo, la humanidad siempre ha venido primero desarrollando teorías, métodos, etcétera, y luego con el avance de la tecnología se van transformando, haciendo métodos para poder llevar a cabo esa teoría a la realidad. Entonces no es tanto especular, sino más bien tenemos ahí una serie de metodología en stand-by y la idea es esperar a que nuevos materiales nos puedan, en un futuro cercano, poder transformar toda esa teoría o métodos en algo tangible, ya sea una batería o cualquier otra cosa. Digo exploratorio o especulativo, digamos, desde una perspectiva filosófica, en la medida de que está una investigación todavía abierta, porque estás hablando de materiales, de desarrollo de materiales y de materiales que conserven una memoria. Estás hablando de la necesidad de aplicar mecanismos de energía y conservación de la energía y mantenimiento de energía, además de una energía especial que es la energía eléctrica, en dispositivos miniaturizados que sean eficientes y efectivos. Estás hablando de la capacidad de poder superar algunas adversidades como terrenos no homogéneos o corrientes exteriores como, por ejemplo, la fuerza del viento o incluso el agua o la lluvia o cosas de este estilo. ¿Qué tan lejos estamos de ver estos dispositivos funcionando? Yo creo que esta década va a ser muy importante.
la década que viene, finales de esta década y la próxima década, yo creo que podremos tener ya muchos dispositivos que hoy en día ya existen, pero que son todavía prototipos de laboratorio. Yo creo que ya podrán salir a hacer misiones mucho más complejas, con una confiabilidad y una robustez que realmente es la que esperamos en estos prototipos. Julián, en ese sentido, lo que estamos viendo en Colombia es una promesa de algún día poder desactivar minas, como empezamos nuestra conversación. ¿Es una promesa aún o esto tiene algún panorama de ser, digamos, aplicado rápidamente? Bueno, de momento es una propuesta con miras a, obviamente, cumplir el objetivo de no llegamos ni siquiera a la esto. promesa aún. Bueno, la idea es en el corto plazo poder realmente utilizar esto en una labor de desminado real. Pero para eso falta recorrido. Vamos a preguntas más específicas. ¿Qué tipo de materiales que conserven la memoria podría ser utilizado en el desarrollo de un robot murciélago? Bueno, hoy en día cualquier sistema microprocesado pues, permite tener memoria interna donde se pueden almacenar datos de trayectoria. ¿Qué es un sistema microprocesado, Julián? Es como una CPU. Nuestros computadores, ordenadores, lo que sea, pues tienen todos integrados un procesador interno, sí, donde se procesan toda la información que maneja un computador. Entonces la idea es, bueno, al igual que un procesador o un computador tiene estos dispositivos, poderlos trasladar a un robot y eso sería un sistema microprocesado. Como poder captar información del exterior y procesar. Claro, correcto. Pero, por ejemplo, en el caso de las alas con articulaciones, ¿qué materiales podrían ser utilizados? Bueno, la idea es pasar de materiales rígidos a materiales flexibles. Por ejemplo. Polímeros, por ejemplo. O sea, ¿un polímero podría conservar la forma? Sí, correcto. ¿A través de la corriente eléctrica que explicabas ahora? Exactamente. Entonces, son materiales que pueden no solamente deformarse, cambiar su configuración anatómica, sino que también pueden recordar esa configuración y mantenerla en una posición específica. Entonces, eso nos permitiría poder diseñar dispositivos o robots que sean mucho más flexibles, y eso tendría un impacto en que sean mucho más ágiles a la hora de maniobrar, por ejemplo. ¿Se han hecho ensayos con polímeros en Colombia? Sí. Hay investigaciones utilizando estos materiales, la combinación de polímeros con otro tipo de materiales, con titanio, níquel, etc. Y la idea es mejorar o que consuman muy poca energía para lograr la deformación. Ese es como el objetivo en esa investigación. En ese contexto de materiales, en lo que, digamos, estamos en Colombia, porque se supone que esta es una propuesta de desarrollo robótico para ser aplicado, como bien lo decías, al contexto del conflicto colombiano. ¿En qué estamos, por ejemplo, en tema de baterías, en tema de energías eléctricas? Bueno, desafortunadamente todavía dependemos de la industria que fabrica baterías. Es decir, no hay una investigación, por lo menos a nivel nacional, a nivel regional, no hay una investigación que se dedique al desarrollo de baterías que no sean de lipo o de litio. ¿Listo? Entonces, como hay esa dependencia todavía, pues hay una barrera tecnológica y dependemos de lo que haya disponible en el mercado para poder utilizar cierta batería ya creada en un dispositivo. Entonces, ese sería un campo de acción interesantísimo. Más allá de digamos, de las baterías, de los polímeros, ¿en qué está pensado que debería ser construido el cuerpo del robot? ¿Qué tipo de materiales? ¿Con qué debería estar recubierto? Bueno, podría estar cubierto puede ser de plástico o fibra de carbono, por ejemplo. La fibra de carbono es muy ligera y es muy resistente. Y la fibra de carbono se podría combinar con materiales hechos de polímero, plásticos hechos de polímero que se puedan deformar. Entonces la combinación de partes rígidas con partes flexibles realmente sería como el core o el cuerpo principal del robot. Eso sería lo ideal. Y en esta imaginación de los robots, ¿qué puede evitar, por ejemplo, que un robot sea interceptado a través de condiciones electromagnéticas? Bueno, ahí sí es mucho más complicado por los dispositivos electrónicos que hay a bordo. Eso se puede detectar fácilmente. Hay tecnologías ya que utilizan en aviónica que se utilizan para poder evadir radares, por ejemplo, pero son tecnologías que dependen mucho de la forma en que se construye el robot, para que las ondas que interceptan reboten, ¿cierto? O no reboten, sino que sean absorbidas bien y así de esta manera no generen la detección. Eso es un poco más complicado al intentar replicarlo en prototipos de escala pequeña. Para que vamos al corte, te quiero dejar con esta pregunta. ¿Y cómo se han imaginado que actuará el robot aéreo sobre la mina antipersona?
Bien, ya regresamos acá al Debate de la Ciencia, hablando hoy con Julián Colorado sobre mecanismos robóticos para el desactivado de minas antipersonas. No se vayan. Bueno, Julián, te dejé con una pregunta. ¿Cómo se han, no digamos imaginado, cómo han propuesto que funcionaría este robot aéreo para llegar hasta la mina antipersona y desactivarla? Quiero además poner el contexto. Las minas antipersona casi siempre están enterradas, no son visibles, no son detectables a veces, casi nunca a simple vista, y tienen que ser, digamos, escarbadas, encontradas, detectadas. ¿Cómo va a funcionar este robot aéreo, este robot murciélago para llegar hasta la mina? Y para desactivarla, obviamente. Claro. Bueno, el robot murciélago solamente Y no apoya, morir en el intento. y no morir, eso es lo importante. El robot murciélago realmente lo que va a hacer es una predetección, no la desactivación. Para eso estaría el robot terrestre, porque el robot aéreo pues, no puede llegar a aterrizar en un punto y tener como una pinza, algo que manipule y pueda desactivar la mina. Entonces el robot aéreo lo único que va a hacer, o nuestra idea es que sobrevuele un terreno, ¿cierto? Siguiendo una trayectoria definida, mediante cámaras y sensores químicos poder hacer un mapeo y generar un mapa con la posible localización exacta de cada una de estas minas en el terreno, con coordenadas GPS. Y esta información que se genera es la que se le pasa al robot terrestre. El robot terrestre ya tiene un mapa precargado donde dice, mire, en estas coordenadas específicas puede que haya una mina. Entonces ya tiene un conocimiento previo del terreno y puede navegar mucho más confiable a la hora para hacer la posible desactivación. Y con respecto a que las minas siempre se encuentran enterradas, eso no es del todo cierto. Nosotros tenemos estadísticas por parte del ejército que la gran mayoría de minas o terrenos abandonados con minas antipersona en Colombia, las minas no se encuentran cierto por ciento enterradas, están más o menos a fase o a nivel, mitad enterradas, mitad visibles. Bueno, pero también, sí, claro, tienes razón. Hoy también hay minas que cuelgan de las ramas de los árboles, están en los troncos de los árboles, Sí. pero igual entonces el robot aéreo es básicamente detección más que desactivación. Correcto, es 100% detección. Cuando están visibles se utiliza la cámara para ello, cuando de pronto están un poco enterradas se puede utilizar el sensor químico, etc. Pero sí, es fase de detección. Realmente la desactivación vendría siendo utilizando, por ejemplo, Arcadio, que es una plataforma ya existente, y la idea es cómo estos dos, tanto robot aéreo como terrestre, pueden cooperar para que la labor sea mucho más robusta y más confiable. Estos modelos como el de Arcadio los hemos visto en muchos reportajes noticiosos en desactivación de explosivos. Bueno, en la guerra en Irak se volvieron famosos, en la guerra en Afganistán, pero también en muchas otras partes en Europa, en los Estados Unidos, para capturar explosivos. En el caso de Colombia, ¿cuál es la confiabilidad de detección o de destrucción de explosivos y específicamente de minas antipersonales? Bueno, se puede tener mucha confiabilidad en la parte de detección, porque hoy en día pues, existen métodos o algoritmos muy sofisticados de visión, donde es posible detectar un objeto de un área muy diminuta, con una robustez muy amplia. El problema de desarme es un poco más complejo, porque debe utilizar un sistema que tenga mucha dexteridad en sus extremidades para llevar a cabo el desarme de la mina como tal. Pues hoy en día sí que hay una limitación en desarrollar pinzas, por digámoslo así, o manipuladores que tengan una dexteridad muy similar a las manos y brazos de un humano y que puedan llevar a cabo de manera fiable la desactivación. En esa medida, ¿el robot aéreo y el robot terrestre serían complementarios? Serían ¿O complementarios. serían dos fases distintas? No, complementarios. Primero iría el robot aéreo, donde hace un sobrevuelo del terreno, genera un mapa con las posibles coordenadas donde hay minas, esa información se la comparte el robot terrestre entraría en acción, pero ya con ese conocimiento de donde hay posibles minas, el robot terrestre lo que haría sería intentar coger las minas y la detección de desarme podría ser de pronto asistida también con un humano, de momento, pero la idea es avanzar para que sea completamente autónomo. Que el desarmado incluso es autónomo. Esa sería la idea. Esa sería la idea. Es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande precisamente por Teniendo la en cuenta que dexteridad. aún no tenemos los robots funcionando. Exactamente. Porque de todas maneras lo que alcanzo a interpretar por lo que dices es que los dos tipos de robots, así sean de un sistema complementario, dependerían fuertemente de la programación de la intervención humana. Correcto. En ese sentido, bueno, se pueden cometer muchos errores o muchas imprudencias.
¿cuál es el margen de seguridad que se podría conservar para evitar los errores utilizando dispositivos robóticos? Bueno, lo principal es poder programarlos con cierta autonomía para que por lo menos la labor de detección y recogida de la mina sea completamente autónoma. Es decir, que en ese proceso no haya personas en un radio cercano al terreno y que se confíe en los robots para que hagan esa labor. Ya después en otra fase donde pueden intervenir los humanos para ayudar en el desarme, etcétera, pues ahí habría que generar protocolos de seguridad para ello. ¿Cuántas minas puedes activar en cuánto tiempo un equipo robótico como estos? Es bastante lento, la verdad. De momento es bastante lento, es mucho más eficiente, por ejemplo, utilizar perros o humanos porque son mucho más rápidos, son capaces de razonar mucho mejor. Entonces un robot de estos requiere de cierto tiempo para procesar la información, mirar si lo que se ha detectado es realmente una mina o no. Entonces todos estos algoritmos toman tiempo de resolver, entonces sí sería un proceso un poco más demorado, tampoco mucho, no se podría medir en tiempo porque eso depende del área que se va a cubrir, pero si se hace un paralelo sí es un poco más demorado que si se hace con un humano, como casi todo en robótica. Hoy en día, si uno ve, por ejemplo, los robots más sofisticados humanoides que intentan subir escaleras, que son prototipos de Honda, por ejemplo, etcétera, Asimo es uno de ellos, uno lo ve que se mueve muy despacio, precisamente porque intentar imitar esos movimientos humanos es muy complejo todavía desde el punto de vista mecánico. Entonces, si uno siempre pone en paralelo la capacidad de movimiento de un robot con la capacidad de acción de un humano, todavía hay una desproporción interesante. Pero la idea es seguir avanzando en esto y poder ir mejorando, o por lo menos poniendo en paralelo ambas acciones. Este dispositivo robótico, en el caso de Colombia, bueno, en general podríamos decir en otros países en América Latina, pero en Colombia, ¿se puede utilizar básicamente hoy en ámbitos urbanos o tampoco? Porque no me imagino que podamos desactivar minas antipersonales que estén dispuestas, estén sembradas, como se dice, en un camino veredal. Claro. Bueno, el tema de ámbitos urbanos es más complejo porque se requieren permisos. Se requieren permisos para poder utilizar sistemas artificiales donde haya civiles cerca, sobre todo en el caso de los robots aéreos. No es posible utilizar robots aéreos, por ejemplo, en el terreno de una ciudad, porque algo llega a fallar, se cae, va a una autopista o le cae a algún civil y esto pues, puede generar problemas. Supongo que hay que, por alguna condición en una gran avenida de una de las grandes ciudades de Colombia, establecen unos minas antipersonales en un parque público. ¿Qué hacer? ¿Esos dispositivos sirven para eso o todavía tenemos que recurrir a factores humanos y caninos? No, podrían servir para ellos siempre y cuando ya se tenga la normativa y la legislación que permita utilizarlos en esos entornos. Es un problema un poco más político de generar normativas para poder usarlos que restricción tecnológica. Pero ya son usables hoy en día entonces. Podrían ser usables, correcto. ¿Y cómo, digamos, por qué no hemos desarrollado el sistema, digamos, el aparato jurídico que permita aplicar estos dispositivos robóticos? Pues es falta de iniciativa realmente de las entidades que les puede interesar el desarrollo de estas tecnologías, tanto entidad privada, academia como gobierno. Habría que realmente intentar hacer una charla entre estas tres entidades para poder generar legislación y normativa para el uso apropiado de mecanismos artificiales dentro de entornos urbanos, por ejemplo. ¿En tu grupo hay alguna relación con, digamos, el Ministerio de Defensa para que patrocine este desarrollo investigativo? No, de momento no existe ese vínculo. Se ha hablado para proyectos, en el caso de Arcadio, se ha hablado pues con la Armada, etcétera, que hace parte del consorcio, hizo parte del consorcio de su desarrollo, pero no se ha avanzado en conversaciones para avanzar en otras temáticas, sobre todo de normativa, legislación o dar apoyos financieros para futuros desarrollos. Entonces, ¿con qué fuentes, digamos, se financia tu grupo? Bueno, viene de fuentes internas de la universidad y también fuentes de otros proyectos financiados por Colciencias y entidades y otras. Bueno, pero Colciencias es un financiador importante. Sí, Colciencias tiene un músculo financiero importante para este tipo de proyectos. ¿Cuál es la tarea concreta 2013, Julián? Una tarea concreta es mejorar la autonomía de vuelo de robot murciélago. Es decir, que sea capaz de sobrevolar de manera autónoma por ahí 10 minutos un área específica. Ese es nuestro objetivo para este año. Pues Julián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos contado esta historia del robot aéreo y además lo sorprendente que sea que esto se haga en Colombia. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, hasta un próximo encuentro. Pues muy amable, Julián, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, hemos llegado al final hoy del debate de la ciencia hablando sobre dispositivos robóticos. Muy amables.